A veces uno se para a pensar, ¿cómo puede ser que toda una vida, con sus contradicciones, sus momentos de heroísmo y de terror, quepa entera en una sola carpeta? Pues bien, hoy vamos a abrir uno de esos expedientes. Vamos a intentar descifrar un enigma judicial de la posguerra española. Vale, empecemos por aquí. Esta portada es que lo dice todo y a la vez no dice nada. Muerte conmutada. Es una sentencia y al mismo tiempo una salvación. Una contradicción brutal. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién era la persona que estaba detrás de este sumario? ¿Y cómo es posible que se enfrentara a un veredicto de muerte y que de alguna manera se salvara? Vamos allá. Al abrir estas páginas empezamos a reconstruir la historia del hombre que está en el centro de todo esto. El hombre al que estas dos palabras, escritas con una tinta ya vieja sobre un papel amarillento, le salvaron literalmente de la ejecución. A ver, un momento, porque antes de seguir es fundamental que entendamos bien este concepto. Una conmutación, ojo, no es un indulto total, no es que te perdonen el delito. Es simplemente un cambio de castigo. Se cambia la pena capital por la cárcel. Y esta pequeña distinción, creedme, es la bisagra sobre la que gira toda esta increíble historia. Y aquí está, el acusado, Vicente Ventura Moyar. Y no era un general ni un político importante. Era un agricultor de un pueblo pequeño. Y fue juzgado bajo un procedimiento sumarísimo, que, bueno, para que nos entendamos, en la práctica significaba que todo iba a ser rapidísimo, muy severo y, claro, con poquísimas garantías para su defensa. Y es aquí, justo aquí, donde el caso se vuelve de verdad fascinante. Porque es que dentro del mismo expediente, en los mismos folios sellados por las mismas autoridades, conviven dos retratos de Vicente Ventura que son, vamos, el día y la noche, completamente opuestos. ¿Era un villano revolucionario o un protector de su gente? Mirad, es que el contraste es brutal. Por un lado, las acusaciones de testigos lo pintan como un miembro influyente del bando perdedor, que si asesor del Comité Rojo, que si estuvo presente durante asesinatos, que si conseguía armas. Pero luego, agárrate, porque por otro lado están los informes de las propias autoridades franquistas, el alcalde, el juez, la falange local, y dicen todo lo contrario, que tenía una conducta pacificadora, que salvó a gente de derechas de que la mataran, e incluso que lo nombraron para un cargo de confianza, como delegado para la compra de trigo. ¿Cómo puede una misma persona ser las dos cosas a la vez? Y esta cita del alcalde lo resume todo de una forma brillante, para que nos hagamos una idea de esa dualidad. No se limitó a proteger a unos vecinos, no. Es que, según este informe oficial, lo hizo amenazando de muerte a quien pretendía matarlos. O sea, un acto violento para conseguir un fin pacífico. Esta complejidad moral es el corazón de todo el expediente. Venga, vamos ahora al momento culminante, el Consejo de Guerra. Con tantos informes favorables en el sumario, pues hombre, uno esperaría una defensa apasionada, llena de testigos, contando cómo Vicente les salvó la vida. Pues no, lo que ocurrió fue justamente lo contrario. La estrategia de su abogado fue, de verdad, increíblemente arriesgada, casi suicida. En lugar de construir un relato humano con los testimonios que tenía, eligió una defensa puramente técnica, fría. No dijo, él es inocente, sino, miren, lo que hizo, aunque sea cierto, no encaja en la figura legal de este delito. Es una apuesta tremenda, muy fría, cuando lo que está en juego es una sentencia de muerte. Y entonces llega el momento final del juicio. El presidente del Tribunal Militar se dirige directamente a Vicente. Es su última oportunidad, la última, para hablar, para explicarse, para suplicar, para contar su versión. La sala, imagínense, en silencio total, esperando su respuesta. Nada. Una sola palabra. Después de todo lo que hemos visto, de la complejidad de su figura, su única contribución a su propia defensa fue el silencio. Es un momento de una tensión dramática increíble que, claro, sella su destino inmediato. Y la consecuencia de esa estrategia y de ese silencio fue la más dura posible. El tribunal lo declara culpable del delito de adhesión a la rebelión y lo condena a la pena de muerte. En este punto, la historia de Vicente Ventura Moyar parece que ha terminado, y de la forma más trágica. Pero, como ya sabíamos por la portada del expediente, la historia no terminó ahí. La sentencia de muerte no fue el final, sino el comienzo de un camino burocrático larguísimo. Un laberinto de sellos, firmas y revisiones que iba a durar años. Este es el recorrido de su salvación. Primero, la conmutación de la pena de muerte por 30 años de cárcel, probablemente gracias a los informes positivos que ya estaban en el sumario. Pero la clave de verdad llega 4 años después, en 1945, cuando solicita acogerse a un indulto general. Y es al revisar esa solicitud cuando aparece la verdadera llave de su libertad. Este es el documento crucial.
Y ojo, no es del juicio, es de 1946, 5 años después de la condena. Es un dictamen del fiscal jurídico militar que se vuelve a leer con otros ojos todo el caso para decidir sobre la petición de indulto. Y lo que encuentra en los papeles originales lo cambia todo. Así que el punto crucial es este. El fiscal revisa el sumario original y concluye que, a pesar de la gravísima acusación y la sentencia, no hay pruebas materiales de que Vicente participara directamente en los asesinatos. Se le acusó de estar presente, sí, pero el sumario no probaba que él apretara el gatillo. Y esa distinción, en la fría letra de la ley, era la diferencia entre morir en prisión y salir en libertad. Y esto es fundamental que quede claro. No fue liberado porque las autoridades de repente decidieran que era un héroe por salvar a sus vecinos. Fue liberado por una razón puramente legalista, la falta de pruebas concluyentes sobre su autoría directa en crímenes de sangre en el expediente de 1941. Su salvación no estuvo en el testimonio de las personas a las que ayudó, sino en un tecnicismo encontrado por un fiscal años después. Y este es el punto final de todo este viaje burocrático. El certificado de liberación definitiva, el papel que tras años de incertidumbre le devolvió su vida y cerró para siempre la causa 1885. Al final, la historia de Vicente Ventura Moyar, contenida en esta pila de papeles, no nos da una respuesta fácil sobre si fue bueno o malo. Lo que nos muestra es la complejidad humana, las contradicciones de un tiempo terrible y cómo la justicia, o la falta de ella, a veces no depende de la moral, sino de una palabra, de un silencio o de una relectura afortunada de un viejo expediente. Al final, los archivos no ofrecen sentencias, sino una ventana para intentar comprender el pasado.